Es solo a partir del proceso colonial europeo en sus distintas fases cuando la historia de los pueblos de África, América y Oceanía se vertebra y sincroniza con la del Viejo Mundo, al que por defecto se toma como parámetro cronológico. Ello entraña, sin embargo, muchas dificultades, pues desde la concepción del mundo hasta la idea de arte o de estilo, si es que en algún caso se dan, todo es absolutamente diferente y solo se explica en claves propias. En otras palabras, no es trasladable el planteamiento de una historia sistemática del arte, al modo occidental, a otras áreas culturales que, como el África Negra y Oceanía antes de su descubrimiento, colonización y explotación por los europeos, no tuvieron escritura ni pasaron de un embrionario estadio neolítico, desconociendo la rueda y viviendo un régimen tribal de muy elemental estructura social. En tales condiciones, no cabe esperar sino una producción artística de limitado alcance, vinculada sobre todo a los mitos y creencias de índole religiosa que tienen relación con la naturaleza y el hombre. Probablemente la expresión más cumplida de esta realidad sea la máscara, pero la máscara viva, pues la que hoy forma parte de una colección que se exhibe pulcramente en la vitrina de un museo, es solo un objeto de curiosidad al que le falta la intención, el movimiento y la música que en otro momento la acompañaron. Carece en definitiva de lo que representa la vida misma, aunque se trate de una máscara funeraria. Solo la máscara en acción explicaría su significado, forma, tamaño y color. Análogos argumentos valdrían para explicar el rico mundo de máscaras, danzas, pinturas, tatuajes y adornos corporales de los pueblos de Oceanía, pues también en sus ritos y ceremonias el propio cuerpo humano llegó a convertirse en objeto artístico que se adornaba y enriquecía de las más variadas formas. Muchas de estas expresiones artísticas, consideradas como primitivas, han permanecido luego como soterrada herencia en la memoria del hombre hasta nuestros días. Aunque cualquier generalización resulta siempre arriesgada, cabe afirmar que más allá del matizado universo de la máscara, fue la escultura la expresión artística más compleja y que mejor se identifica con las preocupaciones existenciales, tanto en el África Negra como en Oceanía. Sabemos que las regiones estilísticas de ambos continentes son muchas y diversas, pero es posible concluir que la escultura tendió a un formato pequeño, trabajada habitualmente en madera, y que tuvo casi siempre un sentido religioso, o trascendente cuando menos, donde los antepasados pesan en la memoria individual y colectiva del grupo. Desde el punto de vista formal, la pequeña escultura tendió hacia la abstracción, haciendo de la figura humana la imagen más repetida, aunque sin desconocer la presencia de animales como el antílope o el búfalo en África. Un peculiar sistema de proporciones que no está basado tanto en la realidad vista como en el significado que encarnan determinadas partes del cuerpo, hacen de la estatuaria figuras de proporciones esbeltas, solas o en pareja, con grandes cabezas, donde los ojos cobran un protagonismo esencial, destacando igualmente por su tamaño otras partes del cuerpo, como los órganos genitales y el ombligo, todo ello dentro de una concepción primaria de la existencia humana integrada en la naturaleza. Muy diferente resulta el panorama en el continente americano, especialmente en el centro y sur, donde el dilatado horizonte artístico cuenta con ciudades bien trazadas, una monumental arquitectura, excelentes piezas escultóricas en piedra exentas o formando relieves, una desarrollada visión pictórica, además de un rico legado de las llamadas artes menores,
donde la orfebrería alcanzó cotas verdaderamente sublimes. Sin duda ello se debe a una sociedad más compleja y desarrollada que conoció la escritura y un desarrollo técnico verdaderamente notable que tuvo en la cultura de los mayas, aztecas e incas sus índices más altos. Sin embargo, no fueron estos unos episodios aislados, sino que tienen su engranaje en una tupida historia cuyo calendario se sucede de acuerdo con un sistema propio de medir el tiempo. De todos modos, los historiadores de la compleja realidad cultural y artística de la América precolombina, en el deseo de coordinar las distintas historias particulares que se producen a la vez en los diferentes pueblos que habitan, por ejemplo, Centroamérica, han establecido un cuadro cronológico con referencia al calendario del Viejo Mundo, globalizando así el curso de la historia en la Tierra. De esta forma, y como cañamazo básico, se habla allí de los períodos preclásico o formativo, clásico y posclásico, cada uno con sus subdivisiones propias y en correspondencia con los siglos de la vieja Europa, que permiten mostrar en paralelo las coincidencias en el tiempo de los toltecas y mixtecas, por ejemplo, ya que no se trata de una historia lineal de sucesión de pueblos, sino de un tiempo compartido en el que se fueron solapando realidades culturales que tuvieron lugar en distintos puntos geográficos. Concretamente, en el México antiguo, cuando todavía no habían desaparecido los olmecas del Golfo, ya habían florecido en la región de Oaxaca los zapotecas, con un primer calendario de 260 días en la ciudad de Monte Albán. En paralelo habían surgido en otros lugares la cultura de Teotihuacán, la civilización de El Tajín y el imperio maya que sobrevivió hasta 1521, año en que los mayas quiché fueron vencidos por los españoles en la batalla de Utatlán, en tierras de la actual Guatemala. Por aquellas mismas fechas caía el imperio azteca y Hernán Cortés se hacía con su capital, Tenochtitlán. Pocos años más tarde, Pizarro acometía la conquista del Perú, poniendo fin en 1533 al gran imperio inca, que tuvo por último soberano a Atahualpa, hijo del gran Huayna Cápac. Terminaba así una larga y fructífera historia que aportó al mundo del arte algunos de sus capítulos más bellos, cuyo reconocimiento universal queda patente en la declaración como Patrimonio de la Humanidad de lugares como Teotihuacán, Palenque, Chichén Itzá, Uxmal, El Tajín y un largo etcétera, hasta llegar a Cuzco o a las cumbres de Machu Picchu, desde donde pudieran divisarse los horizontes más lejanos de aquella historia a la que se sobrepone la no menos fecunda de la etapa colonial española. A unos 50 kilómetros de Ciudad de México se encuentra una de las maravillas del mundo antiguo, cuyo actual silencio, solo roto por las voces de sus visitantes, dista mucho del rumor urbano que emanaba de aquella imponente ciudad que llegó a ser Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Situada sobre un amplio valle de la meseta central de México,
a más de 2.000 metros de altura y bordeada por dos cadenas montañosas, cuenta con un río conocido hoy como de San Juan. La actual zona arqueológica en torno al centro ceremonial ocupa unas 200 hectáreas, pero en su momento de mayor expansión urbana, la ciudad debió alcanzar las 1.500 hectáreas, una de las mayores ciudades del continente americano antes de la llegada de los españoles. Su población se calcula en 150.000 habitantes. Pero no son estas cifras las que hacen excepcional a Teotihuacán, sino la madurez de su planteamiento urbano como ciudad planificada con claras funciones ceremoniales y administrativas, además de constituir un importante mercado. Junto a su monumental arquitectura religiosa y civil, Teotihuacán cuenta también con magníficos palacios y ordenados barrios de artesanos y agricultores, es decir, una verdadera ciudad en el sentido moderno del término. El conjunto de Teotihuacán está dominado tanto sobre el plano como en su realidad tridimensional por las pirámides de la Luna y el Sol, vinculadas ambas a la gran calle de los muertos. A esta verdadera espina dorsal de Teotihuacán se incorporan otros elementos tan singulares como la ciudadela o templo de Quetzalcóatl, la gran plaza llamada del Mercado, además de otras plazas y palacios como el de Quetzalpapalotl, pirámides menores y finalmente en segunda línea, la más modesta pero no por ello menos ordenada, Ciudad de los Vivos. La concepción monumental de las principales construcciones, como la Pirámide del Sol, que alcanza 60 metros de altura sobre una base de unos 200 metros de lado. La bella composición simétrica del conjunto dominado por la calle de los Muertos, de algo más de 2 kilómetros de larga por 45 metros de ancha, con la Pirámide de la Luna como fondo de perspectiva, y la belleza exquisita de los elementos escultóricos y pictóricos que dulcifican toda esta arquitectura de cortantes y escalonados volúmenes, hablan del altísimo grado alcanzado por la cultura de Teotihuacán, comparable en este plano a los conjuntos urbanos de mayas y aztecas, con los que sin duda hay nexos de unión. Parece seguro que los resortes de este fenómeno urbano radican en que aquí recibieron un culto muy especial tanto Quetzalcóatl, el dios de la vida representado como una serpiente emplumada, como Tlaloc, el dios de la lluvia, al que se figura como una máscara con varios círculos en los ojos, tal y como aparecen ambos en la pirámide de Quetzalcóatl. Las ciudades mayas, dispersas por un amplio sector de Centroamérica que hoy afecta a varios estados del sur de México, y muy especialmente a la península de Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, ofrecen la imagen más potente de la cultura maya. Ciudades como Tikal, en medio de la espesura de la selva guatemalteca y en un paisaje abrupto, hacen sobresalir por encima de la masa arbórea de los bosques los edificios más importantes de su sobrecogedor centro ceremonial y administrativo. Este se compone de varias acrópolis con amplias plazas, esbeltísimas pirámides, templos escalonadas, plataformas, conjuntos gemelos, palacios, juegos de pelota, mercados y baños, todo ello construido básicamente entre los siglos III y IX de nuestra era, cuando Tikal, como recuerda Leopoldo Castedo, era mayor que París, y nada había en esta ciudad que pudiera compararse, por ejemplo, con la pirámide del jaguar gigante. Entre las grandes ciudades mayas destacan nombres como el de Palenque, en las estribaciones de la Sierra de Chiapas, con varias construcciones como la llamada del Palacio, sobre una terraza artificial y sótanos interiores, en el que sobresale una singular torre de vigilancia de varios pisos y las originales cubiertas en talud, que a modo de mansarda esconden pesadas bóvedas de piedra en su interior, muy características de la arquitectura maya. Con este procedimiento se cubren todos los templos de Palenque, como el del Conde,
levantado también bajo Pakal, que reinó aquí entre el año 615 y 683 de nuestra era. Aquellas bóvedas, llamadas falsas por su procedimiento constructivo a base de aproximación de hiladas, solían estar decoradas con pinturas al fresco, como aún conserva el conocido Templo de las Pinturas en Bonampak. En ellas y en varios registros se recogen escenas ceremoniales y bélicas que permiten recuperar la vida que en otro momento se agitó en torno a estos solitarios edificios. Tanto la pintura interior como la que exteriormente matizaba en otro tiempo los relieves de los templos y palacios hacen más atractiva si cabe la arquitectura maya, que en casos como la ciudad de Uxmal, al norte del Yucatán, desarrolló grandes frisos recubriendo buena parte de las fachadas, entre ellas la del Palacio del Gobernador, datado entre los siglos VIII y IX de nuestra era. La civilización maya comenzó a extinguirse hacia el año 1000, viviendo desde entonces hasta la llegada de los españoles bajo el dominio de otros pueblos procedentes del centro y norte de México, como los toltecas. Mayas y toltecas dieron lugar a un brillante periodo artístico coincidente en el tiempo con lo que en el Viejo Mundo se denomina románico y primer arte gótico, que tiene como referencia principal la ciudad de Chichén Itzá hasta el año 1250, en que se abandona. De aquí emanan algunas de las imágenes más sorprendentes de la arquitectura precolombina, como la pirámide del castillo, con clara influencia de Teotihuacán, muy diferente al templo de los jaguares, que evidencia su origen maya. El eslabón final del arte mesoamericano pertenece por entero al pueblo azteca, que tuvo su capital en Tenochtitlán, fundada en 1345 sobre el lago de Texcoco y conquistada por Hernán Cortés en 1520. Sobre ella se construiría la actual Ciudad de México. Para encontrar en América del Sur algo comparable en el terreno urbano y arquitectónico a lo visto en Mesoamérica, hay que trasladarse hasta la región de los Andes centrales, donde surgirá el gran imperio inca. No obstante, varias culturas preincaicas, ya en Chavín de Huántar, en Tiwanaco, en la orilla boliviana del lago Titicaca, en Chanchán, capital del reino de Chimor, o Pachacamac, entre otras, levantaron ciudadelas, palacios y templos en piedra o adobe de una gran severidad, que delatan un horizonte y una estética muy personal y distinta a lo conocido en otras áreas precolombinas. Sin embargo, fue con el imperio inca, o Tahuantinsuyo, que partiendo del valle peruano de Cuzco, llegó a dominar el altiplano y costa del Pacífico, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, cuando se construyeron las obras más colosales con una técnica que todavía sorprende, entre otras cosas, por su perfección en el ajustado encaje de los elementos pétreos. El conjunto de Machu Picchu es justamente el más conocido por el indescriptible injerto de la arquitectura en un paisaje que por sí solo ya sobrecoge. Representa sin duda una lección de adaptación al terreno que le proporciona seguridad en su condición de verdadera acrópolis sobre una cumbre a 2.700 metros sobre el mar, dominando el foso natural por cuyo lecho discurre el río Urubamba. Como en otras muchas ciudades citadas, se desconoce la finalidad última de esta fundación, que debe coincidir con la etapa final y más floreciente del imperio inca, es decir, en el corto periodo que va desde 1440 al año 1525, en que llegaron los españoles. La sólida construcción, que sienta a hueso sus piedras sin argamasa alguna, las puertas y ventanas trapezoidales, los bancales que parecen prolongar las curvas de nivel del terreno, escaleras, la plaza central, templos, palacios y casas formando barrios muy bien organizados,
sintetizan este prodigio del hombre frente a la naturaleza que inspiraron a Pablo Neruda su poema Alturas de Machu Picchu. El arte del África Negra y Oceanía, más allá de su interés etnográfico, irrumpió en el arte occidental de un modo brusco de la mano de algunos de los hombres más significativos del arte moderno, como fueron entre otros Gauguin y Picasso. No es que estos artistas descubrieran a los demás aquella ignorada realidad, sino que vieron en su primitivo y original planteamiento nuevos argumentos formales y conceptuales para la renovación artística, al margen de la estereotipada historia del arte occidental. Desde entonces, y a lo largo del siglo XX, no ha cesado la admiración de las realizaciones escultóricas del arte africano, cuyo sentido religioso y uso ritual dan un interés muy específico a las estatuillas de terracota, bronce o madera, así como al amplio y enigmático mundo expresivo de las máscaras. Se trata sin duda de un rico legado cultural en el que, sin embargo, resulta difícil establecer unas coordenadas cronológicas y estilísticas al modo convencional, al carecer de una historia escrita sobre los diferentes pueblos que habitaron a lo largo de siglos la costa del Golfo de Guinea y las tierras que se extienden al norte y sur del Ecuador. Aquí, como en ningún otro caso, se hace más cierto que nunca que el primer documento es la propia obra de arte. El modo tradicional de acercarse a este complejo mundo cargado de matices locales es vincularlo a su paisaje y grupo étnico, donde destacan algunas zonas como las de Nigeria, Camerún, Congo, Zaire o Angola, entre otras, que no fueron ajenas a la influencia de otros pueblos vecinos o lejanos, especialmente a partir de fines del siglo XV, con la llegada de los portugueses. Pero incluso antes de esta época, entre los siglos XII y XV, algunos talleres del sur de Nigeria produjeron cabezas como las de los soberanos de Ifé, la ciudad santa de los Yoruba, de una belleza y perfección técnica absolutamente extraordinaria.
Para ellos, o para los artistas de Benín, no tuvo secretos la técnica de la fundición en bronce por el sistema de la cera perdida, como atestigua la serie de cabezas de comienzos del siglo XVI que actualmente custodia el Museo Nacional de Lagos. La arquitectura alcanzó escaso desarrollo en el África Negra y apenas si cabe reseñar algo más allá de las cabañas de madera constantemente renovadas. Mayor entidad tienen las aldeas a los pies de los grandes acantilados de piedra que protegen al pueblo de los Dogones en la cuenca alta del río Níger, en Mali. Allí las casas, graneros y santuarios de arcilla obedecen a una ordenación cosmogónica del máximo interés bajo las llamadas cavernas de los antepasados, excavadas en la roca viva. En este rupestre ambiente tienen lugar las ceremonias de iniciación de los jóvenes dogones, aprovechando los entrantes y salientes de la roca sobre cuyas paredes aparecen esquemáticas pinturas de carácter religioso. Hasta la llegada del Islam, que exigió la construcción de mezquitas, no cabe hablar de una arquitectura propiamente monumental, al menos en el África occidental. De tal modo que las construidas en arcilla, en Kufo, Tombuctú o en Djenné, esta última levantada en 1909 sobre otra muy anterior, constituyen los ejemplos más notables de una arquitectura cuyo primitivo carácter es evidente por su forma y técnica constructiva. La misma línea del Ecuador que divide en dos el continente africano, al entrar por Gabón y salir en dirección este por Somalia, sirve de referencia para situar sobre el Pacífico la compleja constelación insular de Oceanía. Sus miles de islas se agrupan en tres ámbitos distintos, esto es, Melanesia, con grandes islas como la de Nueva Guinea, al norte de Australia, Micronesia, con los archipiélagos de las Marianas y Carolinas, y Polinesia, con las míticas islas de Hawái, Samoa, Tahití, Marquesas y Pascua. Tanto aquí como en el África Negra, el arte de las máscaras e idolillos se vincula al mundo de los dioses relacionados con la vida y la muerte, al cielo y la tierra, al culto a los antepasados, la lluvia, la fertilidad, la recolección, la guerra y todo un complicado mundo mitológico ajeno al clásico, nórdico o asiático, pero que en definitiva responde a los mismos anhelos y temores del hombre primitivo, donde la religión siempre cumple un papel de medium necesario. El sorprendente y variado paisaje artístico de Oceanía, disperso hoy por los museos de Londres, París, Bruselas o Nueva York y gran número de colecciones privadas, tiene su contrapartida en el arte monumental de la isla de Pascua, conocida también como Rapa Nui, la más occidental de Polinesia del Este. La naturaleza volcánica de la isla y la falta de bosques hizo de la piedra el material en el que se labraron los moai, o gigantescas esculturas de humano perfil. Desconocemos su significación, pero todo indica que este desconocido pueblo, probablemente de origen polinésico y desaparecido hace ya mucho tiempo, debía contar con una organización social muy desarrollada. Los moai, que quizás personifican a antiguos jefes deificados, son figuras de medio cuerpo con largas y estilizadas manos sobre el vientre, llevando en la cabeza un gran tocado que habla de su alta jerarquía. Hoy forman grupos en la costa frente al mar, como esperando atisbar en el horizonte del océano algo que les haga romper su mutismo. Pero fueron ejecutados en la roca viva a muchos kilómetros de su actual emplazamiento.
Ello quiere decir que aquel ignoto y primitivo pueblo era sin embargo dueño de una refinada técnica, pues con solo instrumentos de piedra dio forma humana a estos enormes bloques de piedra que pueden llegar a pesar hasta 80 toneladas en los ejemplos de mayor tamaño, ya que su altura varía entre los 4 y 20 metros. Quedaron in situ para siempre, sin llegar a desprenderse de la roca madre del volcán Rano Raraku, produciendo todavía una admiración infinita por lo inexplicable del procedimiento, mediante el cual pudieron trasladar semejantes moles de piedra y dejarlas enhiestas frente al mar, cuya línea del horizonte parece haber fijado para siempre su mirada muda, silenciando todo cuanto nosotros desconocemos acerca de ellos. A raíz de la conquista y colonización de buena parte del continente americano por españoles y portugueses, se abrió en las Antillas, México, Centro y Sudamérica un nuevo periodo artístico en el que esta dilatada área geográfica se incorporó a las grandes corrientes estéticas del Viejo Mundo. Tan fecundo injerto dio sus mejores frutos durante los siglos XVII y XVIII, cuando el barroco iberoamericano creó un fascinante mundo formal donde, junto a lo español y portugués en Brasil, afloran matices de gran originalidad respecto a los modelos europeos debido a un fértil sustrato propio. Tal mestizaje artístico no es sino la expresión plástica de una sociedad compleja formada por indios, españoles, portugueses, criollos, mulatos, negros y toda suerte de situaciones intermedias que dieron un pálpito muy singular al arte colonial. Atrás quedaban los días primeros de la conquista y evangelización, cuando franciscanos, dominicos y agustinos principalmente, levantaron sus conventos, muchas veces concebidos como núcleos defensivos, al protegerse por una cerca almenada, donde junto a la iglesia de una sola nave, claustro y dependencias habituales en un convento español, surgieron nuevos espacios como las capillas abiertas en el atrio, llamadas también capillas de indios, para la celebración de la misa a cielo abierto, o bien las posas en los ángulos del atrio, a modo de pequeñas capillas auxiliares, según pueden verse todavía en el convento franciscano de Huejotzingo, en México, o en el santuario agustino de Copacabana, en Bolivia, este ya del siglo XVII. En el cambio de siglo, jugaron un papel fundamental la obra de las grandes catedrales, que como las de México o Cuzco, fueron concebidas en el siglo XVI, si bien su culminación alcanzó con frecuencia el propio siglo XVIII. Razones económicas, terremotos y otra serie de circunstancias adversas alargaron la construcción de estas formidables obras que muchas veces tuvieron que replantearse de nuevo. Los edificios de la ciudad de Antigua, en Guatemala, representan hoy el testimonio más lacerante de lo que fue la aventura constructiva en la zona sísmica de América por antonomasia, su espinazo andino desde México hasta Perú. La expresiva imagen de sus bóvedas abiertas o destruidas, donde a veces solo subsiste la fachada, hacen innecesarias más palabras, pues allí, como en otros lugares, la arquitectura y la vida toda han sido sometidas periódicamente por la naturaleza a unas pruebas sobrehumanas. Desde las primeras soluciones platerescas en el siglo XVI hasta las fórmulas decorativas más barrocas que imaginarse pueda, a base de sobrecargados estípites tan característicos del siglo XVIII, portadas y retablos parecen disputarse la atención del viandante y del devoto, atrayéndolo hacia sí por la compleja espectacularidad de su diseño.
Sin embargo, estos elementos no pueden concebirse aislados, sino que lo más frecuente es que formen parte de un todo en el que las barreras entre arquitectura, escultura y pintura desaparecen para configurar un espacio mágico que diluye líneas, quiebra perspectivas y despierta una atmósfera envolvente que aprisiona los sentidos. Así sucede en la Capilla del Rosario de Puebla, tenida ya en el siglo XVII como la octava maravilla del Nuevo Mundo, o en la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca, entre otras. La propia pintura se hizo eco de estos interiores de la arquitectura religiosa, donde capillas e iglesias son con frecuencia escenario de algún acontecimiento milagroso, especialmente curaciones, dando luego motivo a su representación pictórica bajo la fórmula del ex voto. Pero la gran pintura religiosa siguió desde muy temprano, aunque con algún lógico desfase en el tiempo, las líneas maestras del arte europeo, desde el manierismo al barroco, cuya presencia en América se apoya en obras importadas, en la actividad de los pintores españoles e italianos que viajaron a aquellas tierras, y en la influencia de los grabados flamencos, italianos y españoles, en los que se inspiraron los artistas locales para sus composiciones. De este modo se distinguen muy bien aquellas obras de gusto europeo de las que produjeron los pintores formados en los talleres locales, donde con frecuencia se percibe el eco de la pintura barroca sevillana, y que dieron lugar a escuelas tan diferentes como las de México, Guatemala, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Cuzco o Potosí de Bolivia, entre otras. Nombres como los de Villalpando, Cabrera, Miguel de Santiago, Vázquez de Arce o Pérez de Holguín encabezan una brillante nómina de artistas con los que se urdió la trama de la pintura hispanoamericana. En este panorama cobran especial relevancia por su novedad iconográfica, por la distancia marcada respecto a los modelos europeos y por la fuerte carga religioso-poética de su imagen, aquellas pinturas que, respondiendo a una concepción arcaizante, pero ejecutadas de un modo primoroso, representan la más original aportación de la pintura colonial al concierto general del arte barroco. El dibujo siempre ha sido considerado como fundamento del arte, tanto en el mundo antiguo como en el moderno, en Oriente y Occidente, y de ello dieron buena cuenta civilizaciones milenarias como Egipto o más tarde Grecia y Roma. Pero fue a partir del Renacimiento cuando el dibujo cobró una especial importancia. Se crearon academias del diseño, como la que en Florencia estableció Cosme de Medici, mientras que Vasari dedicaba sus conocidas vidas a los maestros del dibujo, es decir, a los arquitectos, escultores, pintores, orfebres y demás artistas que tenían su común fundamento en el dibujo. Si la conquista inicial del dibujo fue la de perfilar con una línea el contorno de una figura, esto resulta ejemplar en los bocetos y apuntes que los egipcios dejaron sobre piedras y fragmentos cerámicos. El artista, con un elemental instrumento a modo de pluma afilada, pero que está hecho con un junco, pone en evidencia la seguridad de su mano, que debe vencer tanto la aspereza del soporte como lo rudo del utensilio. Mas cuando hay talento, el arte supera cualquier dificultad.
Otro tanto sucede con la superficie rugosa del papiro, ese gran hallazgo que antecedió al papel, hecho con el núcleo fibroso de aquella planta abundante en el Nilo que los griegos llamaron papiros. Con un instrumento análogo al anterior, aunque algo más fino, se dibuja la figura de un faraón con los símbolos del Alto y el Bajo Egipto, probablemente como estudio previo para una gran pintura mural. Decía Leonardo que para conservar con facilidad en la imaginación la forma de un rostro, es preciso conservar en la memoria distintas formas de boca, ojos, nariz, barba, cuello y otros detalles tomados de varias cabezas. En esta ocasión vamos a asistir a la ejecución de un dibujo al modo de Leonardo sobre un papel previamente teñido, utilizando la punta de plata. El teñir el papel es un viejo procedimiento que ya lo aconsejaba Cennino Cennini a finales del siglo XIV en su libro del arte. Para ir aprendiendo poco a poco los principios y la técnica del color, conviene practicar otro tipo de dibujo, el que se denomina dibujo sobre papel teñido. Puedes hacer tus tinturas rosadas, violetas, verdes, azuladas, grisáceas o como te plazca, pues todas requieren el mismo temple y el mismo tiempo para moler los colores, y en todas se dibuja de la misma forma. Es decir, se trata de preparar una solución en la que se trituran y mezclan en el mortero albayalde e índigo macabeo, como recomendaba Cennini para obtener el azul, añadiéndose luego la cola templada. La mezcla obtenida debe ser muy líquida para que el pincel corra bien sobre el papel, que recibe por ambas caras varias manos en distintas direcciones, dejando un tiempo de secado entre una y otra aplicación. Una vez seco el papel, se fija sobre la mesa de trabajo y con punta de plata o lápiz de plomo, que antiguamente se hacía con 2 partes de plomo y una de estaño batidas a martillo, se inicia el dibujo. Entre los leves trazos iniciales de tanteo y el decidido dibujo final, va emergiendo la cabeza del que se cree estudio preparatorio para el San Pedro de la Última Cena, de Leonardo. El expresivo y detallado rostro del apóstol está dibujado originalmente en un papel teñido, cuyo tamaño apenas si excede los 14 centímetros de alto por 11 de ancho. ¡Cuánta belleza en tan poco espacio! El dibujo original de Leonardo está repasado a tinta, por lo que es necesario preparar una pluma de ave, dejando libre de barbas el canutillo o barril central, reduciendo su longitud y cortando con especial cuidado la punta. Esta será más o menos pronunciada según se quiera para escribir o dibujar, pues solo en esto se diferencia el instrumento que artistas y escribanos utilizaron durante siglos. Por otra parte, la tinta requiere también una cuidadosa elaboración según el tipo de que se trate. La tinta negra que se utilizó en el Renacimiento era la común, que servía tanto para escribir como para dibujar. En su composición entran a formar parte sales de hierro y ácido gálico, obtenido de las llamadas agallas de roble o encina. Esto es, una sustancia patógena de algunos árboles que en otro tiempo sirvió para producir tintes y curtir las pieles. La adición de goma arábiga como aglutinante asegura y liga la mezcla final. Con la misma seguridad que con la punta de plata, pero con más cuidado para que la tinta no eche a perder el dibujo, se van repasando las líneas y rasgos más expresivos de la cabeza, que con unos leves trazos adquiere mayor fuerza si cabe.
Cada artista tiene su peculiar forma de entender el dibujo, manejando técnicas distintas. Ahora nos fijaremos en el modo de hacer de Miguel Ángel, otro de los grandes genios del arte universal, que contribuyó a hacer del Renacimiento italiano una de las etapas más felices y atractivas de la historia del arte, en la que el dibujo, como diría Vasari, fue la disciplina básica que todo artista debía dominar. El dibujo para Vasari procedía del intelecto y proporcionaba una suerte de juicio universal sobre todas las cosas de la naturaleza. En esta ocasión, nuestro artista prepara el soporte de papel con el tamaño deseado, no dudando en asegurar su unión con una tira del mismo papel sobre el que luego dibujará a carboncillo. Este procedimiento, muy antiguo y muy actual en la historia del dibujo, utiliza un pequeño bastón negro obtenido de la combustión lenta de pequeños palos de madera. Cennini aconsejaba meter los palos de sauce, aunque también se utilizaba el mirto, el nogal y el abedul, dentro de un puchero o cazuela tapada, dejándola sobre el fuego durante la noche hasta que se carbonizaran. De ahí el nombre de carboncillo. El dibujo a carboncillo permite no solo trazar los contornos de las figuras, sino acentuar las sombras, modelar y jugar con la luz de un modo rápido, permitiendo corregir con un trapo o limpiar con una pluma el polvo adherido al papel, rebajando así la intensidad del trazo. En la copia de esta Madonna con el niño, puede observarse la fuerza con que Miguel Ángel interpretó los cuerpos infantiles, dotándolos de la corpulencia y musculatura propias de un adulto. Para su modelado se abandona el carboncillo y con una tiza roja, llamada también sanguina, comienza a cubrir la superficie creando tejido epitelial, matizando sombras, realzando el volumen e introduciendo golpes de luz que con tiza blanca y la ayuda de un difumino hacen palpitar este fragmento del dibujo. Los límites que separan el dibujo de la pintura no son siempre muy precisos, pues ya decía el gran pintor francés Ingres que el dibujo comprende las 3/4 partes y media de lo que constituye la pintura y que el dibujo lo contiene todo, excepto el matiz. Él se refería naturalmente a la base dibujada de la pintura, pero también pudiera suceder que por medio de procedimientos como la acuarela y sin encaje ni dibujo lineal previo, esta técnica empleada de un modo determinado, cuidando los bordes perfilados de los objetos y utilizando un solo color debidamente graduado, sea tenida por algunos como una suerte de dibujo. En este caso se remeda un paisaje debido al gran pintor y dibujante francés del siglo XVII, Claudio Lorena, quien recogió en una célebre carpeta de dibujos conocida como Liber Veritatis sus principales composiciones. La rompedora imagen de la producción artística del siglo XX, que tiende hacia el informalismo y la abstracción, incluso en el arte figurativo, se caracteriza por el modo libre de su técnica, mientras que apenas si varían sus instrumentos. En muy poco se diferencia el estudio de un pintor del siglo XVII de otro del siglo XX. Los pinceles de siempre, la misma tela, la trementina y el óleo, que ahora más cómodamente se puede adquirir preparado en un tubo.
Lo que sí varía de un modo radical es el concepto de la pintura y su técnica de ejecución, dando paso a una acción que tiene mucho de intuitiva, en la que el boceto y la obra acabada se identifican sobre el mismo lienzo. Así lo hicieron muchos de los grandes nombres de la pintura del siglo XX, entre los que cabe citar al escultor y pintor suizo Alberto Giacometti. Aquí se ve el modo de trabajar de este artista, que sin boceto ni dibujo previo, acomete un retrato femenino utilizando el pincel como si fuera un carboncillo, aunque en realidad se trate de una pintura al óleo. Sin duda, el movimiento de la mano y el pincel se asemeja más al de un dibujante que al de un pintor tradicional. Giacometti, como otros hombres de su tiempo, dio la espalda al procedimiento académico, viéndose en él también al escultor que fue, tendiendo a dar fuerza expresiva al dibujo sin apenas recursos cromáticos. Resulta muy significativo el modo de tratar la cabeza, zona a la que el pintor va y vuelve repetidamente, obsesionado por hacer visibles los rasgos ocultos del modelo que le parecen más característicos. Ello le lleva a borrar totalmente el rostro y volver a él, no tanto por una cuestión de perfección formal, como para conseguir el escondido objetivo de su ser. Giacometti decía con gran preocupación que cuanto más se trabaja en un cuadro, más imposible resulta acabarlo. Algo de esta angustia se percibe aquí, en aquel ir y venir al lienzo, donde se esconden otros muchos rostros que por exigencia e insatisfacción fueron condenados a su desaparición. Lejos de la pincelada fundida, del color matizado, de las veladuras y otros tantos recursos pictóricos comunes en la historia de la pintura, el grafismo de la obra insiste en la fuerza del trazo cruzado, yuxtapuesto y discontinuo. Y sin perder pie en la visión figurativa del objeto, el resultado parece pertenecer a otro mundo formal, fuertemente intelectualizado, que parece decir adiós a la naturaleza que en otro tiempo inspirara a Leonardo. Bienvenidos a Ars Magna, un viaje por la historia del arte en 10 capítulos. A través de sus contenidos podrán recorrer la evolución de las diferentes disciplinas artísticas, conocer el arte producido en los 5 continentes y descubrir las técnicas empleadas por pintores, escultores, artesanos
y constructores. Disponen de dos opciones de navegación: el acceso lineal, que permite visualizar los contenidos de cada disco sin interrupción alguna, y el modo interactivo, que posibilita la selección de secuencias audiovisuales en el orden apetecido. Su mando a distancia les permitirá recorrer y seleccionar las opciones dispuestas en los distintos menús. Interrumpir la secuencia elegida para acceder al menú o exposición audiovisual siguiente. Cambiar el idioma de consulta sin interrumpir la seqüència en curso. Change the language sense interrompre la seqüència en curs. Y manejar su lector DVD como cualquier aparato de vídeo doméstico. Les deseamos